Hola, You are hola. now unmuted. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Dibujante y padre de la exitosa historieta de las aventuras de Asterix y Obelix. Hoy a los 92 años tuvo una crisis cardíaca en su casa cerca de París. Sus historietas Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Sí, señor. Hola, profe. Ah, bueno. Listo, entonces pues continuemos. Entonces, pues les agradezco cerrar los micrófonos y cuando ya van a interrumpir o a participar, más vale, entonces lo abren, ¿vale? Listo, para que no se escuche tan entrecortado. Igual ya ahí eh, ya puse, ya viste la universidad, que se escucha muy entrecortado. A ver qué nos dice. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de las juntas de calificaciones nacionales y regionales. De este tema pues ya hemos hablado un poco, ya hemos visto en lo de calificación, bueno, un poquito. Nosotros vamos a mirar más que todo la parte legal, cómo está constituida, y ya con la profe Raquel bien cómo se califica como tal. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿me escuchan? Hola, a tocar decirles como talía, ¿me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Hola, hola. Bueno, listo, entonces sí me escucharon, ya los veo riéndose. Bueno, vamos a ver entonces juntas de calificación nacionales y regionales. Vamos a ver el decreto, dos decretos, vamos a ver alguna parte de la normativa. Quizás con la profe Raquel ven otra parte y con los otros profes ven otra parte. ¿Listo? Entonces yo les voy a indicar pues más que todo lo legal. Y cómo están como conformadas. ¿Listo? Recordemos que las juntas de calificación, como su nombre lo indica, son para calificar, bien sea por una enfermedad laboral o una enfermedad de origen común. ¿Qué es de origen común? Pues que no sea ocasionada o por causa del trabajo, sino que sea desempeñando funciones normales en su casa, una enfermedad que le sobrevenga de manera diferente a que no sea del trabajo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas y que ustedes ya han conocido un poco, pues saben que las calificaciones se deben laborales por trabajo, o sea, que lo hace quién, la ARL, y de origen común que lo hace a través de quién, de la EPS. ¿Listo? Hasta ahí claro, ¿cierto? Espero que sí. Tomaré ese silencio administrativo como un positivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué son? ¿Qué son las juntas de calificaciones nacionales y regionales? Pues son, ahí tenemos la definición, es un organismo o un sistema cual conforma a nivel nacional y a nivel regional, como su nombre lo indica, que va adscrito al ministerio, que es legal y que participa, ellos tienen una personalidad con jurídica de derecho privado. You are now muted. You are now unmuted. Entidades sin ánimo de lucro de carácter interdisciplinario, o sea, que conocen de varias partes, la revisan literalmente, le hacen auditoría, tienen autonomía técnica, o sea, pueden definir ellos si sí o si no la persona está enferma, y también autonomía científica, son los que otorgan que una persona tiene o no tiene una pensión de invalidez o no puede tener, no, más que otorgar una pensión de invalidez, perdón, tiene un porcentaje. Entonces, si esa persona tiene o no tiene el porcentaje, o si esa persona para ser calificado o no tiene un porcentaje para ser calificado. Yo no sé si se acuerdan de las prestaciones económicas, espero que sí, que nosotros hablábamos de incapacidad permanente parcial, de incapacidad temporal, de pensión de invalidez, de pensión de sobreviviente, de auxilio funerario, de devolución de saldos, de todas esas prestaciones que nos generan plática, ¿sí? Esas prestaciones, para yo adquirir alguna de esas, o en su mayoría, mejor dicho, para adquirir la pensión de invalidez, pues tengo que ser calificado por las juntas, por más de un 50%. ¿Listo?
Entonces, las juntas nos dan un valor para nosotros poder adquirir alguna de esas prestaciones económicas a las cuales tenemos derecho para ser reconocidas. Y si estamos hablando laboralmente, pues tenemos el derecho porque se ocasionó o por causa o con ocasión a nuestro trabajo. ¿Listo? ¿Hasta ahí claros? Entonces, es un organismo descentralizado, perdón, es un organismo adscrito al ministerio, de carácter de revisoría fiscal, autónomos, son independientes, son autónomos, toman medidas de acuerdo a los peritazgos que ellos tienen. ¿Listo? Entonces, la Junta Nacional son las que le competen. Aquí vamos a ver dos, las nacionales y las regionales. La nacional, ¿qué es? Pues toda la que le compete la resolución de controversia. Entonces, de todo lo que se presenta entre una seguridad social, los trabajadores, empleadores, sobre el origen, sobre la pérdida de la capacidad laboral, sobre casos de accidentes de trabajo, sobre casos de enfermedad laboral, sobre todo eso. Yo me acuerdo que yo les decía que todas las enfermedades, las juntas siempre parten de esta base, que toda enfermedad o toda incapacidad que ellos puedan otorgar se origina de carácter común. ¿Sí recuerdan eso? Que se originaba de carácter común. Se entendía que era por origen común, que era porque la persona venía enferma, ¿sí? Así sea que se haya caído de un tercer piso. Pues eso nos dice la norma. Obviamente, eso se discrepa, pues, en el medida que vaya a ser evaluada o no. Entonces, la Junta Nacional le compete la resolución de las controversias que se presentan en entidades de seguridad social. Entonces, podemos hablar del Instituto de Seguro Social, hoy en día Colpensiones, podemos hablar de cualquier tipo de ARL, de trabajadores. Entonces yo digo, no, venga, es que yo no estoy seguro de lo que me están diciendo de calificación, o de los empleadores, sobre mi patología, sobre el origen de que me ocasionó este derecho que yo estoy reclamando, sea una pérdida de la capacidad laboral más del 50% o sea una pérdida de capacidad laboral menor al 50%, ¿sí? Porque vamos a recibir pues un diferente tipo de prestaciones de acuerdo a la pérdida que tengamos nosotros como trabajadores. Entonces, determinan, como dice acá, si un trabajador es pensionado por invalidez o si este trabajador no va a ser pensionado por invalidez. Ellas son las que nos determinan a nosotros hasta dónde nosotros podemos adquirir ese derecho que somos originarios porque se causó con motivo o por ocasión a nuestro trabajo, o si nosotros no tenemos derecho pues a ese, a ese trabajo, a esa prestación, perdón. Entonces, ¿quiénes la conforman? Encontramos que la Junta Nacional la conforman todo este tipo de profesionales que están aquí. Todos tienen que ser con licencia de salud ocupacional, adscritos tienen que ser médicos laborales y adscritos a seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que es lo que está actualizado. Todos, todos. Antes solamente se exigía a algunos, ahora todos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes la conforman en la Junta Nacional? 3 médicos. 2 de estos médicos deben ser especialistas en salud ocupacional o en el trabajo, o sea que tengan licencia, y un especialista en fisiatría. Un psicólogo especialista en salud ocupacional, o sea, alguno de ustedes puede llegar a ser parte de la junta, los señores psicólogos Adriana, Rubén, que creo que son psicólogos, no sé si se me escapa alguno más. Bueno, pueden ser con la especialidad de que les está otorgando, que les va a otorgar a la universidad, pues pueden participar sobre la junta de calificación, ¿no? Un terapeuta físico u ocupacional especialista en salud ocupacional, que tiene que tener, que es fisiatría. ¿Dónde están los de la salud? A ver, que me ayuden aquí. Salud, salud, salud. Que aunque no los tengo en clase en vivo, en directo, You are now muted. por aquí yo los miro con los ojos agachados. Entonces, ¿qué es un fisiatra? Pregunta a Adriana. ¿Aló? A ver, nuestra compañera nos pregunta qué es un fisiatra. ¿Quién me colabora? ¿Se me durmieron? Yo sé que tengo una voz arrulladora, pero pues terminemos esto. ¿Aló? Bueno, un fisiatra es
Un fisiatra es una persona que hace una rehabilitación física, ¿sí? Hace una rehabilitación física, es un médico especialista en rehabilitación. Ah, ya me colaboraron, gracias. Es un médico que es especialista en rehabilitación. ¿Por qué debe existir un fisiatra? Porque es la persona que nos va a estipular que esta persona puede rehabilitarse o no puede rehabilitarse en su capacidad laboral, ¿sí? Entonces, por eso está estipulado el fisiatra. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Hola, hola, hola. ¿No me escuchan? Hola, hola, hola. You are now unmuted. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Listo. Entonces, yo no sé si me escuchaste lo que decían de un fisiatra, aunque los compañeros ya han colaborado. Un fisiatra es una persona que hace una rehabilitación física, o sea, es quien rehabilita y quien hace seguimientos al sistema muscular, al sistema esquelético, al sistema neurológico. Ahí los especialistas en la salud me dicen, sí, eso me di cuenta, los especialistas en la salud me dicen si estoy errado o no, pero es la persona que rehabilita el sistema de físico de una persona, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos el fisiatra? Porque es el que nos va a llevar a decir si se estipula o no este trabajador, si puede o no mejorarse, ¿sí? Exacto, medicina física y rehabilitación, exacto. ¿Listo? Entonces, tenemos ese Profe, fisiatra, una pregunta. señora. De esos, en el primer punto que dice tres médicos, dos especialistas, o sea, son tres médicos y aparte dos especialistas más en salud o tres médicos dentro de los cuales dos deben ser especialistas en salud ocupacional. La segunda O sea, opción, en el primer punto serían, tres serían médicos. seis personas, No, tres tres médicos, médicos, punto y coma. Dos especialistas en salud ocupacional o en el trabajo y un especialista en fisiatría. o sea que en realidad en ese punto serían cuatro personas. Los tres médicos, de los cuales dos deben ser especialistas en salud ocupacional, y aparte el fisiatra que también debe ser especialista en salud ocupacional. Sí, tres, serían tres. Dos y uno, tres. Ah, ok. ¿Listo? Ah, ya entendí, listo. Gracias. Listo, con Gracias, gusto. profe. Listo. Bueno. Bueno, Nicolás ya hizo soporte, rehabilita y se encarga también de investigar la relación neuromuscular, otras enfermedades que alteran este componente. Ellos también hacen neuroconducciones y son los tesos en el aparato locomotor. Ok, muy explícito, me quedó muy claro. O sea, todo el sistema muscular, prácticamente, y la rehabilitación de ese sistema. ¿Listo? Entonces tenemos un psicólogo que es especialista en salud ocupacional, o sea, cualquiera de los psicólogos que están aquí, y un terapeuta físico ocupacional especialista. ¿Listo? Entonces tenemos uno, dos, cinco personas. Dos y cinco personas. ¿Listo? No, fonoaudiólogos no podrían, por ahora. La especialidad no les da, entonces no podrían. Déjame decirte. Pero bueno, ni optómetras tampoco, no. Aunque mire, cuando se hace una evaluación inscrita, depende, porque ellos no pueden estar o no hacen parte de la junta, pero sí pueden ser peritazgos, ¿sí? ¿Pagan bien? Pues más o menos, pues creo que no están pagando tan mal, pero tampoco tan bien. Eso depende por cada calificación, cómo se hace. Lo que sí pagan bien, y ahí se los doy como tips, es que, por ejemplo, uno tenga un caso, digamos yo como abogado, y busque una persona que haga parte de la junta para que me indique cómo pueda yo tramitar el proceso, ¿no? Esas consultas sí son buenas, bien pagadas. Sí se pueden cobrar hasta 1 millón por una consulta de esas, 800, dependiendo, son buen pagas. Sí, pero no sé exactamente decirles cuánto están pagando en la junta, pero ustedes pueden inscribirse y ganar. Lo bueno es que quedan ahí. Profe, y si llega una por pérdida de voz o audición, no nada físico, pues ahí tendrían que con el propósito o con el antecedente de un peritazgo, entonces un fonoaudiólogo, eh, pueden ser invitados también a la junta, pero ellos no hacen parte literal de la junta, pero pueden ser un peritazgo, entonces un fonoaudiólogo, puede ser, por ejemplo, digamos una persona que ha perdido el ojo, entonces ya tienen que tener en la capacidad, en la historia clínica, pues un optómetra especialista en el daño que la persona tenga, entonces un especialista en el daño ocular del ojo izquierdo con pérdida de la sensorial no sé qué. Un ejemplo, sí, ahí María me perdonará si estoy diciendo alguna barrabasada, pero tendría que tener
se supone que tiene que tener un peritazgo antes de llegar a la junta. Recordemos que antes de llegar a la junta, la persona tiene que haber sido un poco evaluada, ¿no? Por eso voy a la junta. O sea, ya tuvo un tratamiento médico, ya me vio medicina laboral, ya la empresa me envió, o sea, ya tiene que estar pues avanzada para poder llegar. ¿Listo? Entonces, la junta de calificación regional se divide en dos. La nacional, una sola, Bogotá. ¿Listo? La junta nacional está en Bogotá, que es donde van siempre las segundas instancias. Entonces recordemos en derecho, como yo les explicaba, primera instancia, entonces van los juzgados, segunda instancia, los tribunales. Entonces en esto, las juntas de calificación regional, primera instancia, juntas de calificación nacional, segunda instancia, hasta ahí llegan. Ellas no casan, ni suben, ni nada, hasta ahí llegan. ¿Listo? Entonces, las juntas de calificación regional se dividen en tipo A y tipo B. Las tipo A son las que se encuentran en las principales ciudades, ¿sí? Pero que no son que son capitales. Por ejemplo, Cali, Medellín, Cúcuta, Norte de Santander, ¿sí? Las que se encuentran en las principales. Las B son las que se encuentran en ciudades que no son capitales y que no tienen cerca una capital. Digamos, por ejemplo, no sé si en Chocó en estos momentos hay, pero asistía a una en Quibdó, no, en Ismina creo que estaba, no me acuerdo muy bien, no sé si estará, la verdad, y era una tipo B, que es donde van esas personas con algunas condiciones específicas para poder ser evaluados esos casos. ¿Listo? Entonces, dentro de la Junta de Calificación Regional, 2 médicos especialistas en medicina laboral o medicina del trabajo o salud ocupacional. Un psicólogo o terapeuta físico u ocupacional. ¿Listo? Todas estas personas, como les decía antes, tienen que tener la licencia en seguridad y salud en el trabajo en la actualidad para poder calificar. ¿Puede repetir tipo B? Sí, claro, tipo B. Tipo B son las ciudades pequeñas que no se encuentran cerca de una capital. Sí, una capital, por ejemplo, Cali, entonces digamos una ciudad pequeña, Caicedonia, por ejemplo. Bueno, eso es Cauca, pero digamos que en Cauca no hay, ¿sí? Entonces que está Caicedonia. Entonces las que se encuentran lejos de la capital son las tipo B. Las que están alejadas, pues sí, que no le llega el agua o llega el agua cansada. Que en su trámite, como se le tiene que dar un trámite, no, pero es que Valle, la capital sería Cali. Entonces tendría la regional que sería tipo A, porque en Cali sí tenemos la Junta de Calificación Regional, que es la de Cali, que es la que maneja todo Valle del Cauca. ¿Sí? Pero digamos que dentro de esas se encuentre una por allá en un pueblo bien lejos, y cuente con esos especialistas. Entonces podemos tener la tipo B. ¿Listo? Entonces, dentro de estas se encuentran 2 médicos especialistas en medicina laboral o medicina del trabajo o salud ocupacional. Se debe tener licencia de salud ocupacional. Se encuentra un psicólogo o terapeuta físico u ocupacional. ¿Listo? Dentro de la Junta de Calificación Regional tipo A o tipo B. Las funciones más comunes de las juntas de calificación de invalidez pues están en el artículo 11 del decreto 1532, que nos dicen cómo vamos a calificar a las personas. Señora. You are now muted. Doc, una preguntita. Entiendo que para calificar se necesita un diplomado, o sea, no solamente como tener la licencia. Pregunto, ¿no? You are now unmuted. Sí, señora, se tiene que hacer un diplomado. Jessica, no te había escuchado. Sí, se tiene que hacer un diplomado, el diplomado de calificación. Es más, nosotros lo podemos hacer cualquiera de nuestras profesiones, pero por conocimiento, ¿sí? Porque en el diplomado le van a explicar a ustedes cosas que van a ver, por ejemplo, con la profe Raquel. Sí, esa clase es muy importante para que puedan entender un poquito más. Es cómo se califica. Le enseñan a usted el manual de calificación. Le enseña a usted un barómetro, ¿sí? Para los que no saben de la salud, pero sí se debe tener el diplomado porque el diplomado es que me obliga a saber la calificación. Por ejemplo, yo puedo hacer el diplomado, yo tengo licencia, yo soy especialista en salud ocupacional, en medicina del trabajo, todo eso, pero yo no soy ninguno ni médico, ni fisiatra, ni psicólogo, ni terapeuta. O sea, yo no puedo calificar. Pero si alguno de ustedes que tiene todas las funciones, pues debe tener el diplomado, que el diplomado es que nos enseña el manual de calificación. ¿Listo? Bueno, entonces, las funciones más comunes de las juntas de calificación están en el artículo 11 del decreto 1352. Una pregunta, aparte de la licencia de salud ocupacional. Sí, señora. Sí, señora. Aparte de la licencia de salud ocupacional, ellos deben de tener ese diplomado, que el diplomado es que le enseña
en el que les enseña a ellos el manual de calificación. Este diplomado, por ejemplo, el de la nacional es muy bueno, yo estoy para hacerlo. El de la Javeriana también es bueno, pero me gusta más el de la nacional. Los profesores o los que están ahí, los calificadores, son excelentes el de la nacional. Entonces, si alguno quiere hacerlo, pues yo les recomiendo que el de la nacional es súper bueno, súper bueno. Pues después de la especialización, ¿no? Obviamente. You are now muted. You are now unmuted. Profe, pero el decreto sí está el perfil del abogado. ¿Cómo así, Adriana? El diplomado se llama Diplomado de Manual de Calificación, Mayra. Adriana, me preguntas que en el decreto sí está el perfil del abogado. No entiendo si es una pregunta o una afirmación. Ah, pero no para calificar, lo que yo les decía. En ese decreto nosotros encontramos, pero no para calificar. O sea, yo no puedo calificar. No puedo calificar, pero sí puedo dar un peritazgo. Era lo que yo les explicaba cuando alguien me preguntó que si los fonoaudiólogos podían, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros, para estar dentro de la junta, no podemos calificar, a no ser que si hay una salvedad en la norma, que deben de tener la experiencia. Si tienen la experiencia, si tienen el diplomado, si saca el puntaje, porque pues tenemos que concursar, pues se supone, ¿no? Sé que se debe concursar. Entonces, si saca el porcentaje, si saca la experiencia y pues la hoja de vida lo amerita y concursa y pasa, podría estar, pero inicialmente no. Inicialmente no, ellos son nombrados o somos nombrados, pero para un peritazgo a nivel de tipo legal o a nivel de tipo, digamos que por ejemplo, Mayra, que es optómetra, entonces ella la van a llamar de un peritazgo de la Junta de Calificación. Ella no califica, pero sí va a dar su punto de vista, que va a ser de mucha base para poder ellos calificar. O sea, tiene mucho peso, pero no es una calificadora, ¿sí? O sea, que la podemos llamar. ¿Listo? Entonces, pero hay que hacerse el diplomado. Entonces, bueno. Entonces, las funciones comunes están en el artículo 11 del decreto 1352 del 2013, que nos empieza a especificar cómo se debe, qué es lo que deben ellos hacer. O sea, cómo califican, cómo deben estipularse. Todo eso es lo que nos empiezan a especificar. Sí, nos dicen básicamente las funciones integrales de la Junta, nos dice que ellos estudian los expedientes, los documentos administrativos, financieros, la sustentación de los dictámenes, realizan valoraciones de las personas objeto del dictamen, entonces se valora a la persona. Yo me acuerdo que yo les contaba que cuando se califica no solamente le ven a la persona por lo que tenga, sino que le califican muchas cosas más allá de la patología que esa persona tenga. ¿Sí? Entonces el médico ponente deberá tener en cuenta la valoración psicosocial. O sea, si ven, viene un riesgo, perdón, un riesgo no, viene concadenado de lo que ha pasado con el trabajador. ¿Sí? Eso es lo que nos dice en el artículo 11. Nos dice que ellos entregan los documentos, el soporte, o sea, todo es lo que nos estipula el artículo 11. Cuando deciden participar, cómo son el pronunciamiento. Eso básicamente es lo que nos estipula el artículo 11. Y las juntas de calificación nacional y regional tienen las mismas funciones, o mayores, perdón, especificadas en el artículo 2 y 13 del decreto 1352 del 2013. Entonces nos dice, por ejemplo, que ellas son las estipuladas en contravertir lo que diga la regional. Que si una regional califica a una persona por menos, ellas las pueden calificar por más. Que si una regional calificó por más, ellas las pueden calificar por menos, ¿sí? Nos da toda la potestad, aparte de todo el tema administrativo que les pueden, pues, otorgar a los trabajadores que van a ser objeto de calificación. Si hablamos de una enfermedad por origen laboral, si hablamos de una enfermedad por origen común, pues a la persona, que obviamente tenga la garantía o los requisitos básicos para poder ser calificado. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué hace la Junta Regional. La Junta Regional define o decide en primera instancia una controversia de salud. ¿De quién era? Si fue laboral o si fue de origen común, inicialmente. Estipula la fecha de estructuración.
Por aquí no tengo un lápiz. Bueno, ¿se acuerdan de la línea del tiempo? Imaginémosla aquí, línea del tiempo imaginaria. Viene desde aquí, que hicimos con la profe Raquel, y va hasta acá. ¿Listo? A ver si yo tengo el lápiz y se los muestro. Denme un momentico, por aquí tengo que estar. Denme un segundo. Herramientas. Listo. Entonces, tengo aquí mi línea de tiempo. Bueno, está como curva la línea de tiempo, pues con sus altos y bajos. Y aquí finaliza. ¿Listo? Entonces, dentro de esa línea de tiempo, vamos a estipular varias cosas. Ya aparte de lo que hablamos con la profe Raquel, se va a estipular, por ejemplo, la fecha de estructuración. Mi fecha de estructuración puede ser aquí, que fue cuando me empecé a enfermar laboralmente o de origen común y el médico laboral me vio, o el de la EPS, el médico tratante, pues no oportuno. Puede ser estipulado aquí, que fue con una ocasión de donde me caí, sufrí el accidente. Puede ser aquí, o puede ser cuando yo vaya a la junta. Fui a la junta hoy 24 de marzo del 2020. Entonces aquí me calificaron y me dieron la fecha de estructuración. Entonces mi fecha de estructuración puede darse desde la patología inicial, desde que se originó la patología hasta la calificación. En cualquiera de esos momentos se puede dar la fecha que se llama fecha de estructuración. ¿Listo? ¿Dudas de pronto? You are now muted. You are now unmuted. Listo, perfecto. Ahora vamos a deshacer la anotación. Así se puede. Listo. Entonces, y sigamos con la manito. Vale. Una pregunta. ¿Qué papel juega la ARL? Muy importante. Pues la ARL debe ser el que impulsa a que las personas sean calificadas o no. A que le defina más que todo que sean calificadas si es de origen laboral o origen común. ¿Por qué? Porque ellas son las que entran a pagar en algún punto. Entonces, si van a tener la pensión de invalidez, pues ellas son las que tienen que pagar. Porque si están pues garantizadas, ¿no? Si cumplen todos los requisitos de la empresa o el trabajador. Si tienen incapacidad permanente parcial, que se acuerdan cuál era, entonces tienen que pagarle al trabajador. ¿Y quién lo paga? La ARL, porque son los garantes. Ese es el papel que juega la ARL. ¿Listo? Entonces, continuamos. ¿Para qué es la fecha de estructuración? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Te daría 5 si estuviéramos en quiz. ¿Para qué es la fecha de estructuración? Para estipular el pago del momento que se le debe hacer al trabajador. Para estipular el pago que se le debe hacer al trabajador. Para estipular cuando él vaya en segunda oportunidad la controversia que se deba tener a ese trabajador. ¿Sí? Esa es la fecha de estructuración que se debe tener en cuenta. Entonces la tienen en cuenta en el momento de reconocer, desde el punto de vista legal, ¿no? En el momento de reconocer una indemnización, en el momento de reconocer un tipo de prestación económica, nosotros nos basamos en la fecha de estructuración de la enfermedad. ¿Por qué? Porque como se acuerdan que en la línea de tiempo yo les decía que nos volvíamos atrás, ¿qué es lo que está haciendo, por ejemplo, la empresa de Susana? Está evitando eso. Entonces, cuando ellos se devuelvan atrás, ¿cuándo fue la fecha de estructuración? Pues muy posible cuando la señora empezó la patología, lo puede determinar la junta, o cuando ya fue la junta. Entonces es lo que están haciendo. Sí, básicamente parecido, pero esto entonces sería, comparémoslo con sentencia para que tengamos la idea, pero como con sentencia de primera instancia en la regional, y la nacional como sentencia de segunda instancia en la nacional, que no admite prueba en contrario, que es decir, que tiene cosa juzgada. Esto cómo se evalúa, cómo se determina a través de un proceso judicial. Es decir, yo voy a la Junta de Calificación Regional, me dieron 43, y fui a la nacional y me dieron, ya vamos para allá, y me dieron 55. Perdón, me dieron 43 en la regional y en la nacional me dieron 49. Entonces, hasta ahí llega lo que hacen las juntas, esa parte. Pero yo me puedo conseguir un abogado bueno, por lo general tiene que ser bueno, me consigo un buen abogado, voy al trámite ante la junta, pido a través de una sentencia judicial que se me vuelva a calificar de acuerdo a los soportes que yo tengo y tengo que probar para que mi calificación me la vuelvan a hacer, sea mayor, bueno, dependiendo qué pleito sea, y ahí el juez entraría a determinar pues si me califican o no me califican. Pero en primera medida los que me determinan el porcentaje son
la junta de calificación con todos los requisitos que tengan. Lo que hacen en un proceso o lo que nosotros hacemos abogados en un proceso es que la persona puedan tenerle otra vez la calificación o pues legalmente se llama que le determinen una que no existe y le vuelvan a calificar. Entonces declaran nulo todo lo actuado y le vuelvan a hacer y le restablezcan el derecho o lo vuelvan a calificar. ¿Listo? Eso es lo que se hace básicamente en derecho. ¿Cuándo lo recalifican? Inicialmente, para que no vamos a enloquecer, la regional va y le pone una calificación y cuando él va a la nacional lo recalifica. Listo. De ahí en adelante a través de un proceso judicial. Porque el proceso judicial lo que hace es que a través de un juez, obviamente muy bien sustentado, otorgar para que esa calificación que ellos tienen, ese acto de calificación, no exista, entre comillas, sino que le vuelvan a hacer otra calificación. Pero eso es a través de un proceso judicial. Entonces, inicialmente, Jessica, lo califican en primera oportunidad en la regional y lo vuelven a recalificar o calificar en la nacional, para que no nos confundamos. El resto se tiene que hacer a través de un proceso judicial, a ver si el juez, y con la carga de la prueba, pues declara nulo lo actuado y vuelve a calificar al trabajador. Si hubo alguna violación de un debido proceso, si hubo alguna violación en los documentos, si no se tuvo en cuenta, digamos, por ejemplo, vamos a un caso de un peritaje en una persona que tuvo un daño en un ojo y la perita fue Mayra y no se tuvo en cuenta lo que decía la perita. Entonces, pues eso es una que va a declararlo, obviamente el señor no le va a declarar la pérdida de la capacidad laboral mayor, sino que la va a declarar menor, porque no la pueden tener. Sí, pueden cambiarla, pero ya a través de un proceso judicial. ¿Listo? Porque es el que lo otorga. Que lo otorga como que le obliga a la Junta a hacerlo, pero esos procesos son largos y demorados. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué más hace la Junta Regional? ¿En qué momento significa si la nacional tuvo una calificación y la regional tuvo otra calificación? Normalmente en la vida práctica nunca se unifican. Ellos siempre están diciendo una cosa y los otros dicen otra. Normalmente jamás se unifican los criterios, por lo general. Por lo general siempre la regional dice menos, la nacional dice más, o la regional dice menos y la otra dice más o más y menos, pero nunca entienden a calificarse. Pero ¿qué pasa? Entonces cuando yo estoy en la regional y me dan la calificación, yo lo que hago es controvertirla a la nacional. Decir no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo. ¿Listo? Entonces, ¿qué más hace la regional? Actuar como peritos cuando les sea solicitado de conformidad con las disposiciones pertinentes al Código de Procedimiento Civil, normas que modifican, sustituyen o adiciones. Entonces, el Código de Procedimiento Civil es el que nos habla de todas las relaciones civiles, ¿se acuerdan? O sea, persona con persona. Entonces, el Código de Procedimiento Civil me dice que esta persona no fue bien calificada y la persona lo puedo llamar yo a los de la Junta para que sean peritos. Entonces, yo puedo llamar a unos de la Junta y a otras personas que no son de la Junta para que sean peritos. ¿Hay un tiempo para ir a la Junta? Sí, ya vamos para allá. Vamos a verlo más adelante. ¿Listo? Entonces, yo los puedo llamar como peritos en un proceso civil. Normalmente cuando uno tiene un proceso civil por un accidente de trabajo o por una enfermedad que uno está reconociendo, pidiendo que le reconozca una prestación económica a un trabajador, se entiende, pues aparte los juzgados tienen a sus peritos escritos, se entiende que los peritos que se deben llamar son los que hacen parte de la Junta Nacional. Sí, entonces dependiendo sea el caso, ¿no? Por lo general son los que uno tiene que llamar y pues son los que más pauta le dan a uno. Ahí es donde yo les decía, ese concepto pues es más costoso. Por ejemplo, lo que son médicos se pueden hacer calificadores y pues ese concepto pues vale plática. No el que le paga el juzgado o el tribunal, sino el que le paga el abogado que lo contrate, ¿sí? O la persona que lo contrate. Listo, entonces, los integrantes de la Junta o de cada una de las salas, porque la Junta es como el tribunal. Entonces, en el tribunal está la sala de casación, ¿se acuerdan? La sala de casación laboral, la sala de casación, o la corte, perdón, la sala de casación laboral, la sala de casación civil, aunque los tribunales también tienen una sala de casación ordinaria. Entonces, tienen varias salitas. Dentro de esas varias salitas, pues conocen ellos cada uno los temas pertinentes. Entonces, los integrantes de la Junta o de cada una de las salas se reunirán en conjunto en una sala plena una vez al mes. Ahí van a hablar de los casos. Entonces, van a analizar todos los casos, las copias de la JATA, la unificación de criterios de la Junta Nacional para usarlas como referencia para las decisiones que ellos vayan a tomar. Entonces, digamos que se fue un trabajador, tenía un trabajador
por una fractura múltiple, por una caída de trabajo en altura. Y ese trabajador, la Junta de Calificación Nacional le dio el 50% cuando llegó a la nacional. ¿Listo? Y me llega a mí, a la regional, un trabajador con la misma patología, trabajo en altura, trastornos múltiples, pero entonces yo lo que hago es, voy a lo que ellos dijeron, la unificación de criterios, por eso se llama unificación de criterios, voy a lo que ellos me dijeron, lo traigo acá y en la sala plena lo discutimos a ver si este trabajador puede o no puede ser evaluado bajo las mismas causales, ¿sí? Bajo los mismos parámetros, o cómo lo evaluó la Junta y qué puedo decir yo. ¿Listo? Hola, hola, ¿se escucha muy mal? ¿Nada? Ay, no, no puedo creerlo. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? Yo estaba hablando aquí inspirado. El coronavirus es el que nos tiene así. Bueno, hasta dónde me escucharon? Desde la casación laboral civil. Ay, no, ¿en serio? O sea, ¿salgo y vuelvo a ingresar o ya me están escuchando mejor? Sí, sí, ahorita hago la petición. Vale, listo. Entonces, desde el punto 2 repitamos, ya saben que la estructuración va a tocar. La estructuración sí la escucharon, ¿listo? Entonces el punto 2 se dice que pueden actuar como peritos, es decir, que yo los puedo llamar a cualquiera de los de la junta y me pueden decir, venga para acá, deme un concepto, yo puedo hacerlo. ¿Listo? Adicional a eso, en los procedimientos o los procesos civiles que yo tenga, pues los puedo involucrar. ¿Qué dice aquí en el tercero? Lo que yo les estaba explicando. Ellos se reúnen en todas las salas, entonces cada grupito, casación civil, bueno, digámoslo así, no son así, pero cada salita que maneje dentro de la Junta, una vez al mes, y van a analizar las copias de las actas de la unificación de criterios de la nacional. Entonces, tenemos un trabajador. ¿Sí me están escuchando o no? Ah, vale. Tenemos un trabajador y ese trabajador, se entrecorta. Listo, vamos. Sigamos a ver. Tenemos un trabajador y ese trabajador sufrió un accidente por trastorno múltiple por trabajo en alturas. Y la Junta Nacional, cuando fue la Junta Nacional lo calificó en 50. Y me llega a mí un caso a la regional muy parecido. Entonces yo puedo traer el criterio bajo el que ellos lo evaluaron por más y puedo llevar a decir si se pudo o no se pudo. Y eso es lo que llama unificación de criterios. ¿Vale? Normalmente estas nunca se unifican, nunca se ponen de acuerdo. Listo, la Junta Nacional. Entonces, la Junta Nacional, como yo les indicaba, es la que dice que se define en segunda instancia. En segunda instancia, la Junta Nacional es la que otorga o define a los trabajadores, si estamos hablando de algo laboral, una mayor calificación. Va al segundo punto. Entonces, es la apelación. Entonces, yo hago una apelación y entonces el recurso de apelación es quien me va a responder. Recordemos que yo les decía que el recurso de reposición siempre va ante el mismo y el recurso de apelación siempre va ante el superior. Entonces, uno puede hacer un recurso de reposición y de apelación. ¿Sí? Reposición, uno por lo general en derecho siempre se habla de recurso de reposición y subsidio de apelación. Es decir, que las dos me pueden evaluarlo. Reposiciones que ellos me digan sí lo mismo y apelaciones que ellos, la Junta Nacional, me defina lo contrario o lo a favor, ¿no? Entonces, por lo general es lo contrario porque no estoy conforme con lo que me dicen, con lo que me califica la Junta, ¿listo? Perdón. Entonces, sigamos. Decimos que la Nacional es la que resuelve los recursos de apelación, es decir, la inconformidad que tengan los trabajadores o las personas, más vale que hayan sido calificadas en primera oportunidad por la regional. ¿Listo? Ellos pueden decir sobre la calificación, pueden decir sobre el origen, que uno dijo es laboral, no es laboral, sino que es común.
Pueden decir sobre el estado de pérdida de capacidad laboral, no es 50 sino 40 o no es 40 sino 50, y pueden definir la fecha de estructuración diferente a la inicial. Entonces me pueden decir en la primera, en la regional. Por lo general la regional nos dice que es en el momento donde el médico tratante le dijo a la persona, digamos, hablamos de una persona que tuvo un cáncer por silicosis. Entonces, esa persona le decimos que fue con ese cáncer de silicosis, que la fecha de estructuración fue el día en que el médico le dijo al trabajador que tenía un cáncer por silicosis. La fecha de estructuración de la nacional, eso nos lo dijo la regional. La fecha de estructuración de la nacional nos lo dice que fue 5 años después del tratamiento, que no se evidenció, sino que la persona empezó a desmejorar sus pulmones. Ellos estipulan otra fecha de estructuración. Y también pueden revisar la pérdida de esa capacidad y pues el estado que se encuentre de invalidez esa persona. ¿Listo? You are now muted. You are now unmuted. Listo, los integrantes de cada una de las salas se van a reunir también en conjunto una vez al mes, pero de por sí no hay una reversa en silicosis, antes favorece más la infección y la pérdida de la expansión pulmonar. Exacto, antes favorece más la pérdida, por eso depende, no sé si era ustedes o otro salón, que alguien me decía de un caso de una persona que le iban a calificar, entonces yo decía, no, pues que se espere, y cuando ya tenga más tiempito, pues ahora sí vaya a la calificación, pues igual no va a morir por lo que le van a calificar, ¿sí? Porque las enfermedades degenerativas pues aumentan el estado de calificación. Entonces en el momento de la revisión de la pérdida de capacidad laboral, le pueden estipular un estado de invalidez mayor y puede ser más satisfactorio pues para él y pues obviamente le van a dar más plata y puede tener hasta una pensión. Depende de lo que la persona quiera, ¿no? ¿Listo? Entonces, aquí en esta sala también, en esta junta, también se van a reunir una vez al mes y donde cada uno de los ponentes hace un resumen de sus criterios utilizados para determinar lo que dijo. Entonces, obviamente todo esto tiene que ir de conformidad a la normativa vigente, ¿no? Al manual de calificación, al decreto 1532, a todo eso tiene que ir sujeto a la normativa, ¿no? No es que no es que a mí me pareció, ¿no? A los avances también científicos, a los avances que se hayan hecho en razón pues de la enfermedad también, artículos científicos, todo eso que esté sujeto, ¿no? Lo puede hacer. Y si fue un accidente laboral, la fecha de estructuración la dan desde el día del accidente. Normalmente, Viviana, la dan desde el día del accidente. Normalmente. Y se debería dar desde el día del accidente porque ese día fue que la persona perdió su capacidad laboral que tenía, que era el 100%. ¿Sí? Pero puede pasar que esa pérdida de capacidad laboral se estructure cuando le hicieron una cirugía y entonces el señor, digamos que fue un accidente de piernas y el señor no volvió a caminar por motivo de la cirugía, ¿sí? Entonces puede cambiar, pero normalmente se estipula siempre desde la estructuración del día del accidente. Se debería y se estipula así, pero pues ya depende de cada caso. ¿Listo? Entonces les contaba que la junta debe reunirse en salas plenas una vez al mes y cada ponente debe hacer un resumen de su criterio utilizado para la calificación, ¿sí? Ahí van a unificar ellos criterios. Entonces van a levantar un acta y van a decir, estamos hablando de la silicosis, volvamos a hablar de la silicosis. Yo califiqué a un señor de silicosis porque era degenerativo, yo califiqué a un señor de la silicosis porque está comprobado que entre más tiempo de exposición es mayor, yo califiqué a un señor de la silicosis porque no hablaba del tiempo de exposición, sino que mi criterio hablaba del tiempo de desmejoría en años, sino del tiempo de permanencia. Y esta persona trabajaba sus 8 horas diarias expuesto a lo que produce la silicosis. ¿Listo? Entonces ellos unifican su criterio, levantan un acta y lo remiten a la regional para que la regional pues tenga los parámetros para las decisiones que ellos van a tomar. Se debe, y lo que nos dice la norma, es que estas dos deben trabajar en conjunto, en la práctica. Es normal que ya no trabajen en conjunto. Uno siempre encuentra discrepancia entre ambas. ¿Listo? Antes de marzo de cada año, la Dirección de Riesgos Laborales antes de marzo de cada año remitirá un informe a la Dirección de Riesgos Laborales, ¿sí? Sobre las líneas que han interpretado los dictámenes, el criterio que ellos han utilizado, escogiendo obviamente no todos los casos, sino el caso más relevante que tenga un impacto social, económico y jurídico. ¿Listo?
¿Hasta ahí dudas? Tomar ese silencio administrativo positivo. Entonces, devolver a la junta respectiva el expediente completo junto con el dictamen emitido una vez esté en firme. Esté en firme, cosa juzgada. ¿Listo? Entonces, ellos pasan a la regional, a la nacional. La nacional califica y lo devuelve todo el documento. ¿Listo? Implementar los mecanismos de control frente a que un mismo interesado no haya radicado la misma solicitud. Entonces, si el mismo interesado no ha radicado la solicitud o la empresa, igual más adelante lo vamos a ver, yo puedo remitirlo a las entidades correspondientes, a los mecanismos de control. Entonces yo puedo remitir a la ARL, puedo remitirlo a la EPS, puedo remitirlo a donde sea el mecanismo de control por este trabajador que no había remitido, ¿sí? Que no había remitido la documentación. ¿Listo? Los demás que correspondan de acuerdo al Ministerio de Trabajo, entonces que le llamen, que les digan una junta por control interno, por el reglamento interno, las demás funciones que el Ministerio de Trabajo pueda asignarles a ellos, a los de la Junta Nacional. La solicitud. Alguien me preguntaba cómo hacía la solicitud. Bueno, la solicitud la pueden hacer dependiendo sea el caso, pero la pueden hacer cualquiera de estas personas, de estos entes. La administradora del Sistema General de Pensiones, pues si le va a pagar o no le va a pagar una pensión, entonces estamos hablando de Colpensiones o un ente que pensiona en Colombia, Porvenir, Colfondos, cualquier ente privado, ¿listo? Compañías de aseguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte, la ARL, administradora de riesgos laborales, la EPS, entidad promotora de salud, y las compañías de seguro en general. ¿Por qué las compañías de seguro en general? Porque recordemos que algunas empresas tienen corredoras de seguros y esas corredoras de seguros pues son las que blindan a la empresa. Entonces nos interesa saber cuánto le vamos a pagar al trabajador si sufre una pérdida o no tiene una pérdida de capacidad laboral. ¿Cuánto es la pérdida de ese trabajador de capacidad laboral o no? Entonces también lo pueden radicar, hacer la solicitud el trabajador directamente o su empleador, el pensionado por invalidez o aspirante beneficiario o la persona que demuestre que esa persona está imposibilitada, o sea, que está postrada en una cama, que no se puede mover, que no puede hacer los trámites pertinentes en las condiciones presentes en el artículo anterior. Entonces, yo empleador puedo demostrar que mi trabajador está muy inválido, muy incapacitado, ¿sí? Y yo quiero que a él le califique. Puedo yo empleador, calificar a un trabajador en primera oportunidad y le dieron una pensión de invalidez, pero él quiere que se le otorgue una pensión más alta. Entonces yo puedo hacer toda la solicitud ante la nacional. ¿Listo? Y entonces, por intermedio de los inspectores de trabajo del Ministerio de Trabajo, también la pueden solicitar. Hacer la solicitud y decir, necesito que la Junta de Calificación, uno hace la solicitud con todos los documentos pertinentes y solicita que le califiquen a la persona, cuando sea el caso. Por lo general uno le dice a la empresa que uno le requiere a la empresa para que la empresa sea quien envíe quien se apropie pues de esa calificación del trabajador, si estamos hablando de una entidad privada, ¿no? Listo, cuando se requiera por el dictamen de la Junta sobre un trabajador o un afiliado al sistema de seguridad social, cualquiera de eso. ¿Sí? Si estamos hablando de una entidad pública, pues control interno debería hacer los respectivos trámites para que este trabajador pues se le calificara o se le diera un aporte pues mayor o menor a su pérdida de capacidad laboral que él tenga. ¿Listo? Entonces, también, ¿quién le puede solicitar? Lo que yo les decía, las autoridades judiciales administrativas cuando esto las designe como juntas de los peritos. Entonces, yo puedo citar como junta de perito a la regional y puedo citar como junta de perito a la nacional. ¿Listo? Las entidades o personas autorizadas por los fondos o empresas que asuman prestaciones sociales en regímenes anteriores establecido la ley 100. ¿Eso tiene algún límite de tiempo? Vamos para allá. ¿Sí? En regímenes anteriores a los establecidos en la ley 100. ¿Listo? Estamos hablando del caso de una restitución pensional, el caso, por ejemplo, de el régimen de transición, cuando se dio el régimen de transición, entonces las entidades o personas autorizadas, que no son todos, lo pueden solicitar. Pueden solicitar para que este trabajador pues sea calificado. ¿Listo? Las entidades o personas autorizadas por la Secretaría de Educación,
Entonces la Secretaría de Educación puede otorgarlos. Ahí entramos, por ejemplo, los abogados, entramos toda personal que tenga licencia en salud ocupacional y trabaja en una EPS o ARL, lo puede solicitar dependiendo del cargo que genere. Y las autorizadas como las empresas colombianas de petróleo. ¿Por qué se hace ese énfasis en las empresas colombianas de petróleo? Porque el régimen pensional de ellos es diferente al régimen pensional privado que nosotros manejamos hoy en día. ¿Sí? Ellos manejan una clase de bono pensional, manejan otras cosas, pero pues no vamos a entrar a menoscabar en eso. ¿Listo? Entonces, por intermediario de las fondos o por intermediario de la ARL, las personas que requieran una pensión de invalidez como consecuencia de eventos terroristas. Entonces, el COVID-19, una pregunta, ¿el COVID-19 o coronavirus es una consecuencia de eventos terroristas? Todos dicen que no, 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 no. Adriana dice neva. O sea, interpretaré como no o me va, o sí. Ah, nunca. No, no, no. Bueno, listo, todos estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuál puede ser una consecuencia de eventos terroristas? Que dicen que los chinitos lo hicieron. Pues sí, pero nada comprobado. Depende del punto de vista. Estados Unidos dice que sí. Depende. Bueno, hablemos de lo normal, lo normal, lo normal. ¿Listo? Porque entramos a discrepar, pero inicialmente pues se dice que no. ¿Listo? Entonces, evento de tipo terrorista. Dicen un atentado. En Estados Unidos las Torres Gemelas. En Colombia, por ejemplo, un accidente en ese caso. A las Torres Gemelas, sí. Por ejemplo, lo que pasó en Nogal. Exacto. El atentado en Nogal. Como consecuencia, un carro bomba, lo que pasó en la policía. Como consecuencia a ese evento terrorista, ¿quién debería solicitarlo? Pues a través del Fondo de Solidaridad Pensional, es decir, Colpensiones, debe solicitarle a la Junta que me califique a esta persona porque requiere una invalidez. Yo perdí las 2 piernas por un carro bomba, ¿sí? Aunque dicen ustedes que ese fue el plan del gobierno, bueno, no sé, en la toma del palacio, pero entonces el fondo, si llegara a pasar y yo tengo los requisitos pertinentes de acuerdo a la ley 100 para ser calificado por un origen común, pues yo voy al fondo y le pido al Fondo de Solidaridad, venga, señor, califíqueme. Venga, dígale a los señores de la Junta que me califiquen porque es que yo, por ejemplo, tengo 2 piernas, no tengo 2 piernas, perdón, perdí mi brazo, no sé. Bueno, califíqueme para poder acceder a mi pensión de invalidez. Eso es lo que se debe hacer, ¿listo? En el caso dado de que llegara a pasar un accidente de consecuencia terrorista. Lo que me preguntaban, si transcurrido 30 días calendario, después de terminado el proceso de rehabilitación integral, un secuestro, por ejemplo, puede generar una discapacidad mental, claro. Pero si ese secuestro fue con ocasión de un hecho terrorista, entonces, no hablemos de un secuestro de origen porque es más difícil demostrarlo, ¿no? Pero hablemos de estrés por traumático, o sea, se aplica para la fuerza pública igual. Sí, se aplica para la fuerza pública igual, exactamente. Entonces, hablemos de un secuestro, ¿cómo se llama? De un secuestro de los grupos alzados en armas y el otro secuestro de los terroristas, y un grupo normalito, ¿sí? Entonces el grupo normalito es, digamos, es que no me acuerdo el nombre ahorita, se me escapa, pero esos que cogen a la persona y solamente secuestran a Julanito para pedirle plata. Y está el grupo alzado en armas. El ELN, por ejemplo, es un grupo alzado en armas, ¿sí? Pero ese es reconocido y es una consecuencia terrorista, delincuencia común, exacto, ¿sí? Y tenemos el grupo de delincuencia común. El grupo de delincuencia común no me está haciendo a mí una consecuencia terrorista. Entonces es más difícil demostrar. No significa que no lo pueda hacer. ¿Sí? Secuestradores de medio pelo, exacto, los secuestradores de medio pelo, los que llaman una extorsión, los que lo ven a usted y que trabaja bien y entonces les piensan extorsionar, esos no me están ocasionando, no son como consecuencia de un terrorismo. Pero si a mí me secuestra alguien del ELN, pues sí, es como consecuencia de un terrorismo. Y recordemos que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia nos dice que Colombia nos debe brindar la garantía a todos. Entonces, por eso el fondo entra a hacer la reclamación, debería, aunque si no lo hago uno mismo, debería hacer la reclamación para que a mí se me otorgue una pensión o se me otorgue una indemnización. Lo que pasó, por ejemplo, con Ingrid Betancourt, ¿sí? Ella muy seguramente le dieron una indemnización muy alta, que creo que todos la oímos, y ella no tiene una pensión, o no sé si tendrá las dos, la verdad me escapo, pero sí sé que le dieron una indemnización súper alta.
¿Listo? Demanda del Estado, claro, total, ya demanda al Estado y demanda del Estado, esa demanda se llama reparación directa, demanda de reparación directa. Y allí entramos entramos todos los que nos sintamos afectados. ¿Se acuerdan de los 5 niveles que vimos en tipo de responsabilidades? Pues en esas demandas de reparación directa entramos todos esos 5 niveles. La mamá, el papá, el hijo, el tío, la abuela, todas las personas que se sintieron afectadas por ese hecho, y a cada uno se le da su porcentaje de acuerdo al daño causado en reparación directa. Exacto, o sea, usted y yo pagamos, exacto, el Estado colombiano paga. Pues los que pagamos impuestos, ¿no? Bueno, entonces, casos en los cuales puede recurrir el trabajador directamente. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Si transcurrido 30 días calendario después de terminado el proceso de rehabilitación integral, es decir, que yo tengo un médico tratante, me mandaron una rehabilitación con fisiatría o con una rehabilitación del trastorno que yo tenga y aún no he sido calificado en primera oportunidad. O sea, tuve 30 días y nadie me dijo nada. En todos los casos, la calificación no podrá pasar de ¿cuánto? Esto lo vimos con la profe Raquel, de 540 días transcurridos desde el accidente o diagnosticar la enfermedad. ¿Sí? Yo puedo recurrir directamente a la Junta. Desde los 30 días siguientes. Me accidenté hoy, tuve una incapacidad de 30 días y esa incapacidad de 30 días no me califica, no, yo pienso que no va a mejorar, puedo irme directamente a la Junta, ¿sí? A que me califiquen. O puedo ir directamente a los entes, decirle a la empresa lo puede hacer. ¿Qué pasa? Hay muchos tipos de rehabilitación que requieren, y los de la salud me pueden corroborar, que requieren mayor tiempo, ¿sí? Requieren mayor tiempo en el trámite de rehabilitación. También depende de la edad. No es lo mismo una rehabilitación para una persona de 30 años que para una persona de 50 años. Entonces la rehabilitación entre uno y el otro va a ser más largo. Todo eso depende del médico tratante para que yo no entre en una temeridad legal, es decir, para que yo no utilice el aparato judicial de manera inadecuada. ¿Listo? Entonces los que me preguntaban ¿cuánto tiempo? Desde los 30 días siguientes a que usted se accidente o que usted le rehabilite, ¿no? Pasó la rehabilitación, 30 días calendarios después de terminar el proceso y no he sido calificado. No me han dicho nada, ni negro tener los ojos. Puedo yo optar por irme directamente a la Junta y decir, venga, califíqueme porque es que yo no voy a recuperarme, el médico me dice esto, mis médicos me otorgan estas situaciones y yo no lo puedo hacer. ¿Listo? ¿Cuándo es la otra opción? Cuando entre los 5 días siguientes a la manifestación de mi inconformidad, conforme al artículo 142 del decreto 19 del 2012, las entidades de seguridad social no remiten el caso a la Junta de Calificación de Invalidez, a la Junta Regional. Es decir, yo fui a ser tratado, me trataron, le manifesté pues, que el orden es ese y digamos que voy a la ARL, porque fue un accidente. La ARL no hizo nada, pasaron 5 días, pues yo puedo irme directamente a la Junta, porque ellos no lo remitieron. Y este artículo me ampara. ¿Listo? Entonces, 30 días, 30 días después de la rehabilitación, y el otro es cuando yo después de los 5 días que manifesté a la inconformidad, no hicieron ningún trámite. Sí, no me dieron ningún trámite pertinente y no me calificaron ni me dijeron qué podían hacer conmigo como trabajador. ¿Listo? ¿Dudas hasta allí? You are now muted. You are now unmuted. Calendarios. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos una responsabilidad de los requerimientos mínimos del empleador. Entonces yo les traté de transmitir un cuadrito con los requerimientos mínimos cuando tenga un accidente de trabajo, una enfermedad laboral o una muerte, para saber quién nos va a pagar. ¿Por qué tenemos muerte? Porque alguien nos tiene que reconocer si fue por ocasión al trabajo. Entonces estamos hablando de un accidente grave o mortal. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos mínimos? Pues el formato, el fural, o el que lo sustituye, o la adicione, o el furel, pues cuando sea de muerte, de enfermedad laboral, perdón,
si la entidad responsable o persona encargada o en su defecto el aviso dado por el representante del trabajador, o sea, una persona del sindicato que está con el trabajador, que ese trabajador sufrió un accidente y nadie lo ha tramitado. Entonces, el aviso dado por el representante del trabajador o por cualquiera de los interesados. ¿Cuáles son los interesados? Pues los que ya vimos anteriormente, que teníamos el trabajador, la EPS, la ARL, el fondo de pensión, todos ellos. ¿Listo? El informe de la investigación sobre el accidente de trabajo, pues solamente se da sobre el accidente de trabajo o sobre la muerte. La enfermedad laboral no se tiene en cuenta o no aplica porque se entiende que la enfermedad laboral fue consecutiva, fue por ocasión al trabajo o con ocasión al trabajo. Si existe un accidente de trabajo que se desencadena en una enfermedad laboral, pues se adiciona, pero normalmente no se adiciona. ¿Listo? Las evaluaciones médico-ocupacionales de ingreso, periódicas, de egreso o retiro. Ustedes sí ven lo importante que son las evaluaciones médicas para un trabajador, porque en el momento de una indemnización o en el momento de un pago del trabajador por cualquiera de los entes correspondientes a hacer el pago, pues ellos deben de tener este soporte, cómo ingresó el trabajador, cómo estaba el trabajador mes a mes y cómo se fue el trabajador. ¿Sí? Si el empleador no contó con alguna de ellas, deberá reposar en el expediente el certificado por escrito de la no existencia de la misma. Es decir, ¿qué me está diciendo la norma? Que yo, empleador, sí tuve que involucrar al trabajador para que asistiera al examen ocupacional de ingreso, al examen ocupacional periódico y al examen ocupacional de egreso. ¿Sí? Por eso yo hago algo muy importante. No es legal, pero tampoco es ilegal. Es que, por ejemplo, yo no pago una liquidación de un trabajador hasta que no me trae el examen de egreso. No se la consigno. Si ya se demora, pues sí me toca consignarla porque no me puedo pasar más del tiempo, ¿no? Pero normalmente yo lo sujeto y, como les digo, no es legal, pero tampoco es ilegal. O sea, me lo permite hacer la norma, decirle a ese trabajador, venga, trabajador, yo le voy a pagar la liquidación, pero cuando me trae, tiene 3 días para que examen el examen de ingreso para que su liquidación sea cancelada. Un acuerdo de voluntades firmado por los dos, no tiene ciencia, él lo aceptó, yo le dije, él lo aceptó y ya, pare de contar. ¿Por qué? Porque me blinda a mí como empresa en el momento de yo ejecutar o que alguien ejecute una medida. O que yo le vaya a decir a la ARL, venga ARL, respóndame, porque la ARL por lo general le dice a usted, yo no le voy a responder. ¿Listo? Si no tiene esto, y empiezan a sacar muchas situaciones porque yo estoy incumpliendo la norma. ¿Vale? Entonces, en caso de que no cuente, la debe asistir por escrito que no asistió, en caso de cual la entidad de la Seguridad Social deberá informar esta anotación, adhesión de territorio del Ministerio de Trabajo, para que se investigue lo que yo les decía, las sanciones que tuviera lugar la empresa. Profe, ¿hay alguna ley o norma que delimite el tiempo de posincapacidades para las evaluaciones médico-ocupacionales? No, no existe. En la actualidad no existe una norma que nos hable taxativamente del tiempo. No. O sea, no nos dice tanto tiempo, tantos días, no está estipulado, ¿vale? No existe una, pues yo no la conozco. Si llegan a conocerla, por favor me la transmite. Pero hasta la fecha no, y porque la otra vez en una reunión me la preguntaron en una mesa laboral y tenemos claro que no. Hasta la fecha no la conozco, no existe, ¿sí? Entonces no la tenemos. Entonces, ¿sí ven por qué? Porque la entidad que le va a aportar al trabajador en la prestación económica, pues automáticamente le envía a la dirección territorial del Ministerio de Trabajo para que lo sancione. Y si es en una entidad pública, pues control interno le envía a la Procuraduría o Personería o cualquiera de las guías, de acuerdo al poder preferente, para que lo sancione. Al Estado, que terminamos pagando usted y yo, ¿no? Listo, entonces, ¿cuáles aplican aquí? En un accidente de trabajo aplica el formato en todas. Accidente de trabajo, enfermedad laboral o muerte, el informe de resultado de investigación. Accidente de trabajo no aplica en una enfermedad laboral, pero ya les hice la salvedad, y en muerte sí aplica. La evaluación pues aplica en una enfermedad laboral, no aplica en un accidente de trabajo y no aplica en muerte. ¿Por qué en enfermedad laboral? Porque en la enfermedad laboral se les quiere reconocer al trabajador que ingresó mal y que le fue perdiendo su capacidad laboral a medida del tiempo con ocasión o por causa del trabajo, ¿sí? Entonces se le quiere reconocer eso. Por eso deberíamos de tener los exámenes ocupacionales periódicos, ¿vale?
Los contratos de trabajo, el tiempo de exposición si lo requieren, entonces podemos hablar de un accidente de trabajo, de una enfermedad laboral, entonces hablamos de una silicosis, entonces hablamos del contrato de trabajo, cuánto tiempo de exposición tiene, si tiene pues el tiempo de exposición, una información ocupacional con descripción de la exposición ocupacional que incluyera la formación referente de la exposición de los factores de riesgo como mínimos, que los tenemos acá. Entonces, como mínimos, ¿cuáles? Definir el riesgo. Entonces, se encontraba el trabajador expuesto a tal riesgo de acuerdo al sistema de seguridad social, al sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo. O este trabajador no estaba expuesto al tal riesgo. O sea, si él lo hizo, ahí es donde uno empieza a determinar quién le va a pagar, porque si él lo hizo, pues por su voluntad. Entonces yo soy exonerado y no le genero el pago porque el trabajador no tenía, por ejemplo, si era un químico, no tenía, y él estaba contratado para procesos administrativos, pero él iba y se metía a un laboratorio químico donde hay muchos gases y él se contamina y se enferma, pues obviamente yo soy exonerado. ¿Sí? Tiempo de exposición al riesgo, peligro durante su jornada laboral, durante el periodo del trabajo, conforme al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Tipo o labor de oficio que desempeñaba durante las exposiciones del trabajo. Entonces desempeñaba tantas funciones, estaba tanto tiempo ejecutando tal labor. Y la jornada real del trabajador. ¿Por qué se habla de jornada real del trabajador? Porque muchas veces tenemos trabajadores que están por turnos. Entonces en un turno puede trabajar más de 8 horas o en un turno puede trabajar menos de 8 horas. ¿Sí? O puede trabajar cuando son 3 y 3, son 6, entonces ¿cuál es la jornada laboral real del trabajador? O el trabajador tenía una exposición de 7 horas o 5, ¿sí? Porque yo le doy 2 horas de almuerzo, dependiendo. ¿Listo? Otro punto que se debe tener en cuenta, el análisis de exposición al factor de riesgo que se encuentra asociado a la patología, lo que yo les he dicho. Si es una enfermedad laboral, pues yo tengo que analizar que esa patología fue por el riesgo que estuvo expuesto por causa o con ocasión al trabajo. Entonces, el trabajador, si estamos hablando del manguito rotador, pues tiene que ser una persona que todo el tiempo o todas sus horas laborales está expuesto, está escribiendo, ¿sí? O que maneje una máquina, o que maneje pues todas las extremidades superiores, ¿listo? Descripción del uso de determinadas herramientas de aparato, equipos, elementos, si se requiere. Entonces, está la máquina tal y se trabaja en esta máquina de tal manera. Entonces la ejecutan de tal manera, el procedimiento que se le hacía era de tal manera, se debe asumir a esto, y yo siempre lo recalco, la información que yo le di al trabajador sobre esa determinada descripción del aparato. Entonces, si yo le di una capacitación, si yo le indiqué a ese trabajador cómo manejar ese aparato, cómo manejar ese equipo y que el trabajador me ha aceptado. ¿Cuál es lo que nos sirve ahí? La capacitación que se les da a ellos, ¿sí? La que ustedes tengan. Esos son los requerimientos mínimos del trabajador, de la empresa, perdón. Y requerir responsabilidades de entidades en primera oportunidad. Entonces, en primera oportunidad, es decir, que vamos a hablar de la Junta Regional. Entonces, la Junta Regional tiene que tener el formulario solicitando el dictamen, es un formulario que ellos tienen, la Junta. Tiene que tener, o sea, estos documentos son los que presenta o el trabajador, o el empleador, o el fondo, lo que sea. ¿Listo? Tiene que tener fotocopia de identidad de la persona, que va a ser objeto del dictamen, calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral, junto con su fecha de estructuración, si el porcentaje es mayor o menor, o sea, dependiendo si va a la segunda calificación, o si no, sería lo del médico tratante. Una certificación o constancia del estado de rehabilitación integral, o de su culminación o la procedencia de los mismos antes de los 540 días. Entonces, tengo un trabajador que tiene 180 días. Entonces, yo les pido el certificado, que es el CRIT, ¿se acuerdan? Que hablábamos en la línea de tiempo con la profe Raquel, y ese nos dice cuánto tiempo lleva esta persona, nos dice las fechas, si son consecutivas, si son discontinuos, si son recurrentes, ¿sí? Si estamos hablando de un accidente, si el accidente fue grave, mortal, el concepto de la investigación, entonces por parte de la administradora de riesgos laborales. Este debería estar sujeto, a su vez, si el accidente es grave o mortal, debe estar sujeto a su vez por los agentes de control pertinente. ¿Cuáles son? Pues el Ministerio del Trabajo, en su momento, pues que el inspector es quien revisa o quien hace la investigación adecuada. ¿Listo? Copia completa de la historia clínica de las diferentes instituciones prestadoras de los servicios de salud, incluyendo la historia ocupacional, entidades promotoras de salud, medicina prepagada, médicos generales, especialistas que hayan tenido, o sea, toda la persona lo que lo hayan tratado
en el antes, durante y después del acto médico. O sea, en el antes, cuando ingresó al medio y cuando ingresó después. Recordemos que las historias clínicas tienen una salvedad y aunque son de carácter legal, son de conocimiento público, pero de carácter privado. Entonces esa tiene que tener una orden emitida por una entidad correspondiente para que nos las puedan entregar. ¿Sí? Si la institución prestadora de salud no hubiese tenido la historia clínica o la misma no está completa, debe reportar el certificado, la constancia del hecho. Entonces, como ya tenemos el CRI, pues podemos soportar que no tenemos la historia clínica porque quizás en el trámite no lo pedimos, porque no nos lo dieron, porque no pudimos optar por un ente de control oportuno, Ministerio de Trabajo, cualquiera de los entes, para que nos hubieran pues otorgado la historia clínica. ¿Listo? Recomendaciones, restricciones, ocupaciones, conceptos, todo lo que nos hayan dado de ese trabajador, si aplica, también se ajusta. ¿Listo? ¿Dudas de pronto hasta ahí? You are now muted. You are now unmuted. Listo, espero que no los esté arrullando. Bueno, ¿qué más? Registro civil de defunción, pues obviamente aplicaría solamente en caso de muerte. Y el acta de levantamiento del cadáver que aplica, que esto lo hace medicina legal en caso de muerte. Si fuera un accidente grave o mortal, pues medicina legal, pues que aplica. Protocolo de la necropsia, si procede, pues si se hizo el levantamiento, la necropsia, o sea, todo lo que otorgue o aplique la documentación pertinente. ¿Listo? Y de ahí en adelante, todos los documentos que soporte la relación causalidad. ¿Se acuerdan del nexo causal? Relación del hecho y el daño. Entonces, todo lo que reglamente. Profe, cuando califican a la persona y esa persona no tiene mejoría, ¿qué pasa? Pues si la califican en primera oportunidad, tienen valga la redundancia, la oportunidad que le vuelvan a calificar en segunda. Si no, puede remitirse a través de un abogado para que le hagan un proceso para que la califiquen, porque la calificación que le dieron pues seguro fue muy bajita en la nacional, ¿sí? Entonces buscar un proceso y demostrar el nexo causal de que se enfermó la persona hasta la fecha que está pidiendo la calificación y que pues ha ido desmejorando, pero eso es a través de un proceso judicial, ¿vale? Listo. Entonces, las juntas de calificación califican lo siguiente. ¿Qué califican? Lo que yo les dije al comienzo. El origen de una enfermedad laboral o un accidente. El origen de una enfermedad o el accidente laboral o común. Porque yo me puedo caer en mi casa en el baño, ¿no? Entonces, digamos una pregunta que les hago en estos momentos. Si yo tengo un accidente en estos momentos de contingencia o en estos momentos del coronavirus, en mi casa, pero a mí me están pagando el sueldo, ¿yo tendría un accidente laboral o un accidente común? You are now muted. You are now unmuted. Laboral porque están trabajando, común me dice Janet, Tatiana. Laboral Nicolás, común JD. Bueno, los de común, ¿por qué? Que laboral me dijeron porque estaba trabajando, me dijo Tatiana Carreño. Y laboral porque me están pagando, dice Rubén. Y los que dicen común, ¿por qué? You are now muted. You are now unmuted. Está cumpliendo el horario de trabajo. Y los que dicen común, lo que dijo Cristian You por are now dos, muted. laboral por teletrabajo. Es un tema de sanidad nacional. You are now Es un unmuted. tema de sanidad nacional. Común porque es un tema de sanidad, dice Ángela Patricia. Susana dice que es común o es nacional. ¿Es común o laboral? Tiene los tres componentes del contrato laboral.
Común, listo. Susana dice que es común porque es un tema de sanidad nacional. Y Ángela también dice que es común porque es un tema de sanidad nacional. Bueno, ¿alguien más? Común porque es pandemia. Dice común porque es pandemia. Común, dice Karen Andrea Pedraza. ¿Por qué? Común, Erika. Común, Jorge Enrique. Si lo hubiera adquirido por un viaje de trabajo es laboral, porque es un virus. De lo contrario, no. Listo, porque es un virus, ¿no? Bueno, Profe, una cosita, pero él no tuvo el accidente por el virus, él sí, él tuvo el accidente, pues lo enviaron para la casa por el virus, pero está haciendo su labor, su trabajo, así sea en la casa. O sea, yo creería que es laboral. exacto. Adriana dijo algo muy importante, no sé si todos la escucharon, que ella me dijo que él no tuvo el accidente por, la enfermedad, sino porque él estaba haciendo su trabajo, o sea, no tuvo el accidente por la exposición al virus. Entonces, inicialmente se entendería que es un accidente de carácter laboral, porque él estaba ejecutando las funciones. Obviamente para esto y para hacer el nexo causal tenemos que hablar de un contrato o una modificación en su contrato de teletrabajo o trabajo en casa, modificarlo y demostrar, y si fue a la universidad por un documento y adquirió el virus de regreso a casa, es laboral. ¿Sí? Si esos documentos que, por ejemplo, yo fui a la universidad por los documentos que tengo para ejercer mi función y mi jefe me envió, me hizo la profe Olga, me dijo, profe Fran, venga por unos documentos para las clases de los chicos. Entonces, yo me fui por esos documentos y adquirí el virus laboral. ¿Sí? Para probar que sea Profe, laboral. una pregunta. Señora. Digamos, en mi caso, yo soy médico de urgencias y yo me enfermé trabajando, o sea, me dio coronavirus y me morí por el coronavirus. Pero fue trabajando. En ese caso, o sea, ¿entraría a ser laboral? Totalmente. No, totalmente laboral. Totalmente laboral, laboral y laboral. O sea, laboral en todos los aspectos y tiene todas las garantías, decretos, norma, el decreto nacional de hace poquito, el decreto 444 que ustedes me decían, la norma que lo estipula, el contrato, el código sustantivo del trabajo, artículo 22, artículo 25, 23, o sea, todo es laboral, totalmente laboral porque usted está ejecutando su función y fue por causa de su trabajo o con ocasión a su trabajo, depende cómo lo haya adquirido, pero es totalmente laboral. Yo tengo esa duda. Profe, si yo me llegara a incapacitar por eso, la ARL tendría que pagármelo al 100%. Sí, al 100%. Porque usted es médica y pues está expuesta, ¿no? A diferencia de nosotros, digamos, por ejemplo, yo tengo un contrato con la universidad con todas las garantías y los elementos esenciales que me otorga para tener un contrato laboral. Yo me vine a la casa, pues yo me metí a bañar a las 11 de la mañana porque me levanté tarde y me caí en el baño. Yo puedo estipular que es laboral porque dentro de mi horario estaba que yo laboro de 8 a 12 y de 1 a 5 o a 6 de la tarde, ¿cierto? Pero ese fue totalmente común porque yo no tenía que estar en el baño, sino que estaba trabajando. Paréntesis. Pero si yo estuviera en la universidad en el mismo horario y voy al baño y me caigo, pues sería lo mismo. Entonces, es laboral. ¿Sí me hago entender? Listo. Entonces, inicialmente el ejemplo que yo les decía es laboral, es común dependiendo del caso y laboral dependiendo del caso. Común si yo estoy, laboral si yo estoy en mi casa, bajo el contrato de prestación de trabajo, con los elementos esenciales, tengo una modificación en mi contrato, estoy cumpliendo las órdenes, estoy haciendo todo ejecutado. ¿Sí? Y común es si yo salgo y me voy a la panadería y no tengo nada que hacer y fui, compré un pan y adquirí el virus. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Entonces, Nicolás dice, yo tengo esa duda, porque a nosotros nos dijeron las ARLs, por lo menos en nuestra EPS, que no cubriría eso para nosotros, a menos que se demostrara que se hizo todo el proceso de manera adecuada. Pues obvio, es que las ARLs van a decirles a ustedes que no, por lo que es una pandemia de salubridad, pero de haber, los médicos están expuestos. Además, algo que les digo, los únicos que pueden decretar un caso fortuito fuerza mayor en Colombia, después del presidente, son los entes de control, que cuáles viene siendo el Ministerio del Trabajo y los juzgados. Nadie más. Y en las entidades estatales, pues los servidores públicos otorgados. Nadie más. Entonces, ¿qué está pasando? Están despidiendo a muchas personas porque dicen que es un caso fortuito fuerza mayor.
No, ellos no son quienes para decir. Es más, el Ministerio de Trabajo hace poco sacó una circular diciendo que ellos son los únicos que pueden definir si un caso es de fuerza mayor o caso fortuito. ¿Listo? Entonces, a ustedes les dicen eso obviamente para no generar el pago, pero obviamente ustedes son los más expuestos en estos momentos por causa y con ocasión a su trabajo en adquirir el virus. Entonces la ARL tendría que pagarle, porque digamos si no fuera un virus, sino que fuera un accidente, están trabajando y se cayeron. ¿No es lo mismo? O están trabajando y por estar sentados o estar haciendo una cirugía se cortaron. Lo mismo. ¿Listo? Porque decían que si demostraban que yo no cumplía con las normas básicas, pues claro, obvio, pero no es que no sea un accidente laboral, lo que dice Nicolás creo que es, sino que lo que hacen es la exoneración al pago, al tipo de responsabilidad, recordemos eso, ¿no? O sea, si ellos demuestran que ustedes le dieron todos los implementos y usted no los usó, entonces no hablamos de un accidente laboral, sino de un tipo de responsabilidad que yo no le voy a pagar. No soy responsable para esos pagos. Pero pues si es un accidente por causa o con ocasión, recordemos eso. Eso no puede despedir a nadie. Sí, eso mismo dijo el Ministerio de Trabajo que no los podían despedir y que les deben pagar indemnización. Pagar indemnización con referencia a que, Adriana. A ver, se me perdió. Pueden pausar un contrato mientras pasa la pandemia. Por eso pregunto, ¿pagarles qué? Pues pagarles el tipo de responsabilidad que haya ocasionado, ¿sí? Porque si estamos hablando de una enfermedad laboral, fue por causa o una ocasión, entonces vamos a verificar cómo se dio. Hacemos toda la investigación, entonces al médico se le prestaron todos los elementos de bioseguridad y el médico de esta manera adquirió el virus. Entonces se le va a pagar, me imagino que entrará una enfermedad laboral y se le calificará y se le pagará, ¿sí? Pero si al médico se le dieron los elementos y él no cumplió, es como cualquier otro trabajador. Se le paga por ser un accidente, pero se le da una indemnización, o sea, un valor pequeño y no se le paga por una enfermedad. ¿Listo? Por aquí me hacían una pregunta. ¿Pueden pausar un contrato mientras pasa la pandemia? Sí, se puede suspender un contrato mientras pasa la pandemia, dependiendo. Pero en lo que estamos viendo y lo que nos notificó el ministerio, pues a todo y a través de la relatoría, es que se tratará de no hacer el pago, estamos obligados a las empresas a pagar a los trabajadores, a adelantarle vacaciones. Hoy me tocó enviar un concepto para hacer unas vacaciones colectivas. Hay uno que son vacaciones colectivas, otra que son vacaciones anticipadas. Pero el objetivo no es despedir, ni cancelar, ni echar a ningún trabajador. Eso sí está totalmente prohibido hasta que ellos lo decreten. Es decir, en estos momentos tenemos como casi todos, básicamente como un fuero, entre comillas, bien grande para poder despedir a un trabajador. Profe, ¿y si nos adelantan las vacaciones y cancelan los contratos? Pues también lo pueden hacer, mmm, porque entra dentro de la medida, pero esa no es la recomendación pues, que está estipulando el Ministerio de Trabajo. No va a ser ningún tipo de cancelación de contrato, pero como esto va, y se lo digo con mucho recelo, muy seguro van a empezar a cancelar muchos contratos porque pagarán de pronto las empresas los 15 días hábiles que están ahora. Pero si esto se expone más tiempo, pues cancelar porque las empresas de dónde van a pagar. ¿Listo? Si están en periodo de prueba, ¿pueden despedirlo? Sí, lamentablemente sí. Lo pueden despedir. Si usted tuvo un contrato renovado y se le anticipó el contrato, digamos, hace un contrato fijo y se le anticipó los 30 días antes de que pasara todo esto, le pueden despedir. Los OPS pueden suspender contratos, los OPS no nos pueden, pues sí nos lo pueden suspender, pero recordemos que los OPS, nuestro contrato no tiene, ¿cómo se llama? No tiene los elementos esenciales, entonces no estamos hablando de un contrato laboral. Entonces, pues no es una suspensión, sino que vuelva cuando quiere o vuelva cuando pasa todo esto, pero no se llama una suspensión de contrato, porque somos OPS, ¿no? Prestación de servicio. Es la diferencia de las garantías de un contrato laboral a un contrato de prestación de servicio. ¿Qué pasa con los de obra labor? Pues los de obra labor, recordemos, forma de vinculación, tienen todas las garantías de un contrato laboral. Entonces, pues igual que los demás. Si el contrato laboral es por obra de 3 meses, tiene toda la garantía de un contrato laboral, entonces dependiendo de la labor que vaya a ejecutar.
lo que habíamos hablado, y pasó esto en la mitad, pues tendría los otros 3 meses, entonces le pueden suspender el contrato, adelantar el periodo que tenga para hacer de vacaciones, ¿sí? Unas vacaciones anticipadas, que es por el tiempo, y se le descuenta pues cuando termine el contrato. Pueden tomar varias medidas, pero lo que nos están diciendo es no suspender. ¿Listo? ¿Listo? ¿Dudas hasta allí? Profe, en mi caso, yo estoy por OPS, pero tengo que cumplir horario en caso del tal accidente laboral. Con la pandemia, la ARE paga igual. Pues inicialmente no paga, porque decimos que estamos por OPS. Pero usted busca un abogado bueno, contrata a su profe y le pagan, porque que está cumpliendo todos los elementos esenciales. Es más, no solamente le pagan lo del aire, lo de la enfermedad, sino que le hacemos que paguen toda la sanción y todo lo que no le han pagado por hacerle cumplir horario y por todo. ¿Sí? Exacto. Se me llama y buscamos eso. Aunque ahorita pues solamente están funcionando los juzgados penales y la fiscalía, creo. ¿Sí? Entonces si van a interponer alguna acción de tutela, tocan los penales o la fiscalía. Bueno, volviendo al tema, entonces las juntas califican la enfermedad o el accidente laboral o común, señala la fecha de estructuración y el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. Por ejemplo, si una firma prorroga marzo, abril y a final de marzo te dicen chao, depende del contrato que tengan, ¿sí? Depende del contrato que tengan, porque te pueden prorrogar pues dependiendo del contrato anterior. Los OPS no deberíamos de tener una prórroga porque nosotros somos OPS, somos prestadores de servicio. O sea, si estamos hablando de un OPS que no cumple un horario, por ejemplo yo, entonces que yo me conecto con ustedes, hablo con ustedes, con las otras empresas que yo tengo les doy una asesoría, o sea, yo no estoy cumpliendo un horario, yo puedo trabajar sin ser involucrado. Lo que me pueden decir es, por el periodo de la pandemia, pues los estudiantes no van a estar, entonces se entiende que no vamos a estar, entonces pues nos tenemos conectados. Pueden tomar una decisión. El contrato lo inhabilitamos por caso por fuerza mayor, acuerdo de voluntad entre los dos porque no es decretado, o podemos decir cuando ustedes vuelvan yo entro otra vez. ¿Listo? A mí me hicieron firmar la prórroga y en febrero pailas. Bueno, pues había que mirar qué prórroga te hicieron firmar, a ver si de qué contrato estamos hablando, porque así sea OPS, pero si tiene todas las otras garantías, pues estamos hablando de otras cosas totalmente diferentes. ¿Listo? Ya lo miraremos cuando volvamos a vernos. Espero que pronto. Bueno, entonces la estructuración, ya les había comentado, corresponde a el momento del accidente, síntomas de la enfermedad, diagnóstico de la enfermedad, la fecha en la que se profiera un dictamen en primera oportunidad, y esto es lo que nos van a ver ustedes con la profe Raquel, el manual de asignaciones sobre porcentaje, el decreto 1507 del 2015, entre otros van a ver con ella, y en la fecha de estructuración, pues esto es lo que yo les hablaba de la línea de tiempo, se puede estipular en cualquiera de esas oportunidades, en cualquiera de esos momentos, ¿listo? Sí podemos preguntar más. Ah, sí, claro. Las clases presenciales sí me pueden acosar más. Pero bueno, igual pues esperemos a ver qué pasa, ¿no? ¿Listo? ¿Dudas con respecto a la clase? ¿Preguntas con respecto a la junta de calificación o procesos disciplinarios? Ah, claro. Claro que sí. Se les extraña, claro que sí. Mucho se les extraña. Ustedes son un excelente grupo. Me dice Susana, ¿uno puede ponerle verle velocidad o hay alguna forma de que ellos contesten en menos tiempo? Sí, mejor póngale la velocidad. Por lo general, los agentes de control y los agentes públicos, aunque estos son públicos con entidades sin ánimo de lucro, no contestan en tiempo récord. Entonces, usted puede ponerle tiempo, derechos de petición, tutela, o sea, promocionar para que esto se mueva más rápido, porque ellos son lenticos, son lentos. Entonces, es mejor acelerar las cosas, ¿vale? Demasiado, son muy lentos, muy lentos. Y ahora pues que todos le echan la culpa, todo el mundo le echa la culpa a la pandemia.
entonces peor, ¿vale? ¿Alguien tiene una duda más? Sí, no crean que no me he olvidado de saquen la hoja, ¿no? Por ahí, no crean que no. Bueno, entonces mañana tenemos clase conmigo, sí, mañana tenemos clase, ya les digo a qué horas, y tienen con otro docente también. Sí, esto quedó grabado, y yo igual ahorita lo grabo, les envío los dos links. Bueno, por hojas no, pero lo podemos hacer por aquí, tranquilo, eso es lo de menos. No sé, porque no sé si ya lo están publicado. Un archivo en Word. Eso, Cristian, gente como ustedes que necesitamos en este país, ¿sí ven? Dando soluciones. A ver, espera, les digo que voy a mirar el horario.